El boletín del Banco Central, en sus cifras de mayo, reporta una iliquidez de menos 375 millones de dólares del sistema financiero privado, de bancos y cooperativas, con 38.117 millones de depósitos y 38.492 millones de créditos concedidos. Los 4 bancos más grandes obtuvieron un préstamo del exterior por 425 millones y solucionaron el desencaje y fueron felicitados por el gobierno. Alfredo Vergara, ex superintendente de bancos, analista económico. Buen día, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, ¿cómo está? ¿El gobierno ya pagó lo que debe a los bancos para que estén encajados? A los bancos privados nuestros o los bancos de afuera. Digamos, no, a los bancos privados nuestros. Ya, bueno, lo que sucede con este crédito de que usted lo señaló, pues de 410 millones más o menos que recibieron los 4 bancos más grandes que tiene el país, entraron en junio. Las cifras que usted enseñó ahí, que se vio en pantalla, son hasta el mes de mayo. Hasta el mes de mayo ha presentado las cifras del Banco Central. Esas son cifras oficiales. El problema es que tal vez en las cifras de junio ya se haya cerrado esa inexplicable brecha líquida de liquidez que usted acaba de enseñar. Pero eso solo soluciona el problema de 4 bancos y lo soluciona además muy temporalmente. En 2-3 meses nuevamente estarán desencajados. El problema es que ese alivio temporal de los 4 bancos más grandes deja en cambio en una posición mucho peor a los más de 20 bancos restantes del sistema bancario y mucho más peor a las cooperativas y mutualistas que conforman la totalidad del sistema financiero y que además bancos y mutualistas representan poco menos de la tercera parte del crédito total del país. Es decir, un alivio temporal a 4 bancos muy importantes desde luego, y está bien que lo hayan hecho, que se hayan endeudado afuera, está bien, pero ese alivio temporal agrava el problema y además pospone la solución que tiene que darse al sistema dolarizado, que no está funcionando. Claro, una solución sería la bancarización. El 50% de la ciudadanía no está bancarizada. Hay excesiva carga tributaria que ha convertido al Estado en un socio virtual de los bancos, encareciendo la bancarización. Claro, yo creo que eso fue el objetivo principal, lo que usted acaba de decir, que sea la banca, es decir, los depositantes y los clientes de los bancos, los que financian los gastos del gobierno. Porque el gobierno pues se lleva más o menos un poco más allá del 40% de los ingresos o las utilidades bancarias, de las utilidades brutas de los bancos. Entonces, pues los 7 millones de depositantes ponemos nuestro dinero en la banca presta, hace su negocio y de esa utilidad pasa el 40% o tal vez un poco más al gobierno. Así es como funcionó y ese fue el objetivo al crear el código. Acuérdense que el otro objetivo era crear el dinero electrónico manejado por el Banco Central. Nos opusimos a poca gente, pero lo hicimos un poco austeramente, pero eficientemente, y bueno, eso pasó a ser ya un dinero electrónico que funciona en cualquier parte del mundo. Una empresa privada que lanza una tarjeta de débito en forma de chip. Pero la bancarización está ligada a los costos de las tasas de interés y de las tasas por servicios. Una solución a la bancarización sería abaratar estas tasas. Julio José Prado, presidente ejecutivo de Asobanca, ayer aquí señaló lo siguiente. Para llegar a ese 50% no bancarizado, lo que necesitamos primero es darle acceso a servicios financieros. Una forma de darle servicios financieros a ese 50% no bancarizado es llegar con nueva tecnología. Uno de esos elementos, por ejemplo, es la billetera móvil que usted menciona. El producto Bimo está listo, ¿no es cierto?, desde hace un año que está operativo y listo. Pero el debate sobre si debe ser la banca, el Banco Central o el gobierno que lidere este proceso lleva 5 años, Alfredo. Llevamos 5 años debatiendo en el Ecuador si podemos o no sacar un producto relacionado con billetera electrónica, billetera móvil, que hubiese servido para bancarizar e incluir. O sea, ahora llevan 5 años, pero esto comenzó con usted hace 12 años. ¿Cuál es el problema?
Bueno, el problema es que el Banco Central, incluso el Banco Central Autónomo, que ahora no es autónomo, pero incluso un Banco Central Autónomo jamás puede emitir dinero. Y el dinero electrónico, como fue concebido por el Código Monetario en la época de Correa, con el decreto, creo que era 425 o 466, algo así, en el 2014, era que el Banco Central podía emitir el dinero electrónico y reemplazar ese dinero que emitía cogiéndose los bancos, digamos, los dólares efectivos y reales que existen en la economía. Es un absurdo. Ahí vino la oposición, que le cuento que duró hasta que salió Correa. El nuevo gobierno, si mal no recuerdo, el gobierno de Moreno, dijo, a los pocos meses de haber llegado, que se acababa, que el dinero electrónico funcionaría, pero manejado privadamente en el mercado, voluntariamente, es decir, voluntariamente. Banco que quiere emitirlo, que lo emita, y nosotros, los depositantes, que queremos utilizar el chip llamado dinero electrónico, que lo hagamos también voluntariamente. Eso era, pero ahora pues con las declaraciones del presidente de la Asociación de Bancos, me entero que no, que el problema sigue, que todavía pues me imagino... Pero pueden ser los costos, que el banco, o sea, ¿cuánto manejar? le va a costar eso a los usuarios? Porque también por eso se espantan los usuarios de la bancarización. Mire, el dinero electrónico nosotros le hemos dado mucha importancia, porque el gobierno hace 4 o 5 años, el gobierno de Correa, le dio mucha importancia. Él quería, incluso algún gerente del Banco Central, hace unos 5 o 6 años, dijo orgullosísimo que era el primer banco central en el mundo y en la historia que iba a manejar dinero electrónico. Bueno, ahora, pero hay otro problema. No tenía idea de lo que estaba diciendo. Es un absurdo. Respecto, por ejemplo, a costos y competencia. Y competencia de banca extranjera. Asobanca indica lo siguiente. Veamos. Comparemos esto con algunos países de América Latina. 12% representa la banca extranjera en el Ecuador sobre los activos totales del sistema financiero. Comparemos con México, representa el 70%, y fíjese usted la cantidad de bancos extranjeros que hay en el caso de México. Vamos a un país más cercano al Ecuador, del tamaño y además con una moneda igual que la del Ecuador. Panamá representa el 67% de los activos locales, representan los bancos internacionales, y están varios bancos de tamaño global. En el caso de Perú, por ejemplo, en el caso de Perú, un país vecino a nosotros, 51% de los activos son activos internacionales. ¿Qué podríamos hacer si logramos esa competencia, Alfredo? Claramente, caminar hacia reducir las tasas, hacia conseguir más liquidez a nivel internacional y utilizar de mejor forma los activos que tiene el sistema financiero. ¿Qué está vetado a la banca extranjera para que no tenga interés de venir al Ecuador? Bueno, la banca extranjera fue expulsada del país prácticamente fines del 2008, a partir del 2009, se creó el impuesto a la salida de divisas, que afectaba básicamente en ese tiempo al dinero bancario, es decir, a la movilización de capitales, porque un 5% de multa por quien saca dinero del país, para un banco extranjero que ya metió antes del dinero, pues significa alrededor de 20-25% al año, 4 o 5 veces que el dinero ese internacional cruza las fronteras. Eso fue lo que colmó el vaso y obligó a los 3 o 4 bancos que teníamos a salir. Lo primero que tenía que hacer es quitarse eso. O si el gobierno por política no quiere quitarlo, pues se exonere a la banca que traiga dinero acá. Para cerrar, ¿cuáles son sus propuestas urgentes sobre este tema? La eliminación, la que acabo de decir, la eliminación del impuesto a la salida de divisas para el capital bancario. Segundo, la generación de un instrumento de fijación de tasas de interés o de determinación de tasas de interés que no utilice la fórmula, ninguna fórmula matemática, porque cualquier fórmula matemática lo que hace es poner techo, lo que hemos hecho aquí en los 10 últimos años. Si usted pone un techo, todo el mundo se va para arriba, pero nadie quiere irse para abajo, porque nadie puede irse para abajo. Son 25 bancos, uno de ellos tendría que irse en todos sus créditos a cero, es decir, liquidarse para que el sistema baje menos del 4% menos de la cuarta parte del 1%, un absurdo. Entonces, cambiar eso y poner una metodología que existe, que se fije más bien en la oferta y demanda del mercado, en este caso el mercado. Y la tercera cosa, lo más importante, es actualizar el código financiero o la ley financiera, que
que actualmente la que se utiliza actualmente es Estas son las tareas pendientes. Alfredo Vergara, gracias por participar en Contacto Directo.